Hay un momento en la vida de cada persona que lo cambia todo. No es el momento del gran triunfo, no es el día en que todo sale perfecto, no es la noche en que recibes el aplauso que tanto esperabas. El momento que realmente lo cambia todo es ese instante preciso en que el mundo te empuja hacia abajo, en que los planes se derrumban, en que la voz interior te susurra que ya no tiene sentido seguir. Ese momento, ese preciso instante de oscuridad, es el punto de partida de todas las grandes historias de éxito que has escuchado en tu vida. Y si hoy estás aquí, si algo te trajo a este video, es porque en algún rincón de tu ser sabes que todavía no has dicho la última palabra. El fracaso no es el final. El fracaso es el primer capítulo de algo mucho más grande. Y hoy vas a entender por qué las personas que más admiras, las que construyeron imperios, las que cambiaron industrias enteras, las que dejaron una huella imborrable en este mundo, todas ellas pasaron por exactamente lo mismo que tú estás viviendo ahora. Todas sintieron ese peso en el pecho. Todas tuvieron noches sin dormir, preguntándose si valía la pena continuar. Y todas eligieron algo que muy pocas personas eligen: seguir adelante. Antes de que te diga cualquier otra cosa, necesito que entiendas un concepto que va a transformar completamente la manera en que ves tu situación actual. El fracaso no es lo contrario del éxito. Repite eso en tu mente. El fracaso no es lo contrario del éxito. El fracaso es parte del proceso del éxito. Es un ingrediente, no un obstáculo. Es información valiosa disfrazada de dolor. Y cuando aprendes a leerlo de esa manera, cuando aprendes a ver en cada caída una lección en lugar de una condena, el juego cambia por completo. Piénsalo de esta manera. Cuando un niño pequeño aprende a caminar, se cae decenas de veces. Nadie le dice que se ha fracasado como caminante. Nadie le sugiere que abandone y que mejor se quede sentado para siempre. Cada caída es parte natural del proceso de aprender a equilibrarse, de fortalecer los músculos, de afinar la coordinación. Y lo más fascinante es que el niño no se juzga a sí mismo por caerse. Simplemente se levanta y lo vuelve a intentar, porque su mente todavía no ha aprendido el concepto destructivo de que caerse equivale a fracasar. ¿Cuándo perdimos esa capacidad? ¿Cuándo fue exactamente que empezamos a interpretar cada tropiezo como evidencia de que no somos suficientes? Fue gradual. Fue el resultado de años de mensajes que recibimos del entorno, de comparaciones, de críticas, de expectativas que no cumplimos, de momentos en que alguien nos dijo que no éramos lo suficientemente buenos. Y poco a poco, esos mensajes se instalaron en nuestra mente como verdades absolutas. Pero no lo son. Nunca lo fueron. Son interpretaciones. Y las interpretaciones se pueden cambiar. El primer paso para usar el fracaso a tu favor es entender que la historia que te cuentas sobre lo que pasó importa más que lo que realmente pasó. Dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia de fracaso y salir de ella de maneras completamente opuestas. Una puede quedar destrozada, paralizada, convencida de que no tiene sentido intentarlo de nuevo. La otra puede salir fortalecida, con más claridad, con una determinación renovada y con información valiosa que no tenía antes. La diferencia no está en el evento, está en la historia que cada una se cuenta sobre ese evento. Imagina a dos personas que abren un negocio y fracasan en el primer año. La primera se dice a sí misma: esto es evidencia de que no sirvo para los negocios, de que no tengo lo que se necesita, de que debí haber escuchado a los que me dijeron que no lo intentara. La segunda se dice algo completamente diferente: esto me enseñó exactamente qué no funciona. Ahora sé dónde estaban los errores. Tengo información que nunca podría haber obtenido de otra manera, y ahora estoy mejor equipado para el siguiente intento. ¿Ves la diferencia? El evento fue idéntico. La historia fue radicalmente diferente. Y esa historia determina todo lo que viene después. La manera en que hablas contigo mismo después de un fracaso es uno de los factores más determinantes de tu futuro. Si tu diálogo interno está lleno de condenas, de comparaciones destructivas, de predicciones pesimistas,
tu cerebro va a actuar en consecuencia. Se va a cerrar. Va a buscar formas de evitar el dolor. Va a sabotear cualquier nuevo intento para protegerte de volver a sufrir. Pero si entrenas ese diálogo interno para que sea constructivo, curioso, orientado a soluciones, entonces tu cerebro va a abrirse, va a buscar posibilidades, va a encontrar recursos que no sabías que tenías. Existe un concepto en psicología que se llama resiliencia, y durante mucho tiempo se creyó que era una característica fija, que o la tenías o no la tenías. Afortunadamente, la ciencia ha demostrado que eso no es verdad. La resiliencia no es un rasgo de personalidad con el que naciste o no naciste. Es una habilidad, es una capacidad que se desarrolla con la práctica, exactamente igual que un músculo. Cada vez que te enfrentas a una adversidad y encuentras una manera de superarla, ese músculo se fortalece. Cada vez que procesas un fracaso de manera constructiva, tu capacidad de manejar el siguiente fracaso mejora. No es que las personas resilientes no sufran, es que han desarrollado la capacidad de procesar el sufrimiento de manera más eficiente. Y aquí viene algo que muy pocas personas entienden sobre el fracaso. El dolor que sientes después de una derrota no es una señal de que algo está mal en ti. Es una señal de que te importaba algo. Y eso, lejos de ser un problema, es en realidad tu mayor fortaleza. Las personas que no sienten dolor después de fracasar son las que no arriesgan nada, las que no intentan nada, las que viven en la zona de comodidad absoluta donde nada puede herirlas porque tampoco puede emocionarlas. El dolor del fracaso es el precio de entrada a una vida que vale la pena vivir. Y cuando lo ves de esa manera, cuando entiendes que sentir ese dolor significa que estás jugando en serio, algo cambia en tu interior. Ahora hablemos de algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta. El miedo al fracaso es mentira. No me refiero a que no sea real como emoción. Es absolutamente real. Lo que quiero decir es que las historias que el miedo al fracaso te cuenta sobre el futuro son invenciones. Son proyecciones de la mente basadas en experiencias pasadas, combinadas con los peores escenarios posibles, presentadas como predicciones certeras cuando en realidad no son más que suposiciones. El miedo dice, si lo intentas y fracasas quedarás en ridículo. El miedo dice, si inviertes y pierdes, nunca te recuperarás. El miedo dice, si te lanzas y caes, todos verán que no eras tan capaz como pretendías. Y la mente acepta estas afirmaciones como verdades, porque el miedo habla con mucha convicción. Pero fíjate en algo. ¿Cuántas veces en tu vida el miedo te ha anunciado catástrofes que nunca llegaron? ¿Cuántas veces esa cosa terrible que ibas a hacer resultó en algo mucho menos grave de lo que imaginabas? ¿Cuántas veces el ridículo que tanto temías se convirtió en una experiencia de la que aprendiste más que de cualquier éxito? El miedo tiene un historial muy pobre como profeta, y sin embargo, le seguimos creyendo todo. La técnica más poderosa para desactivar el miedo al fracaso es lo que los psicólogos llaman visualización de los peores escenarios reales. No los imaginados, sino los reales. Cuando sientas miedo de intentar algo, hazte esta pregunta de manera honesta. Si esto sale completamente mal, ¿qué es lo peor que puede pasar realmente? No lo que el miedo dice que puede pasar, sino lo que realmente, en el mundo concreto y real, puede ocurrir. La mayoría de las veces vas a descubrir que el peor escenario real es manejable. Es incómodo, sí. Es doloroso, quizás, pero es manejable, y esa perspectiva cambia todo. Thomas Edison intentó más de 1000 veces crear la bombilla eléctrica antes de lograrlo. Cuando un periodista le preguntó cómo se sentía habiendo fracasado más de 1000 veces, su respuesta fue memorable. No fracasé 1000 veces, encontré 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla. Esa respuesta no fue una frase ingeniosa para la prensa, fue la filosofía que guió toda su vida. Cada intento fallido era información. Cada experimento que no funcionaba eliminaba una posibilidad y lo acercaba más a la solución. El fracaso no era el problema, era el método. ¿Te imaginas si Edison hubiera abandonado en el intento número 100, o en el 500,
o en el 900. El mundo sería literalmente más oscuro hoy, y eso aplica a ti también. Hay algo que tú puedes construir, algo que tú puedes crear, algo que tú puedes aportar al mundo, que todavía no existe porque todavía no lo has terminado. Y entre tú y ese resultado hay una cantidad desconocida de intentos. La pregunta no es si vas a fallar en el camino. La pregunta es si vas a tener la determinación de seguir intentando hasta llegar. Hay una diferencia enorme entre rendirse y hacer una pausa. Rendirse es cerrar la puerta para siempre y declarar que ese sueño, ese proyecto, esa posibilidad ya no es parte de tu futuro. Hacer una pausa es reconocer que necesitas tiempo para recuperarte, para reorganizarte, para recargar energías, para replantear la estrategia. La mayoría de las personas que creen que se rindieron, en realidad solo necesitaban hacer una pausa. El problema es que en el momento del agotamiento y el dolor, la pausa se siente permanente. Se siente como si el deseo hubiera desaparecido para siempre. Pero el deseo no desaparece. Solo se esconde debajo del agotamiento, y cuando el descanso llega, cuando la distancia emocional se establece, ese deseo regresa. Y con él regresa la energía para intentarlo de nuevo. Pero hay algo que debes comprender sobre el proceso de levantarte después de una caída. No basta con tener la voluntad de intentarlo de nuevo si repites exactamente los mismos errores que te llevaron al fracaso anterior. La definición más conocida de locura, aunque se le atribuye erróneamente a Einstein, captura una verdad profunda. Hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Levantarte no significa volver a hacer exactamente lo mismo. Significa volver a intentarlo, sí, pero con la información nueva que obtuviste de la caída, con los ajustes necesarios, con la comprensión más profunda de lo que funciona y lo que no. Y aquí es donde el fracaso se convierte verdaderamente en tu aliado más poderoso, porque el fracaso te da información que el éxito nunca podría darte. El éxito te dice que algo funcionó. El fracaso te dice exactamente dónde está el fallo, qué elemento no era correcto, qué suposición era equivocada, qué variable no habías considerado. Es mucho más preciso, es mucho más educativo. Y las personas que aprenden a leer esa información y a usarla estratégicamente son las que eventualmente construyen algo extraordinario. Los mejores atletas del mundo no son los que nunca perdieron, son los que estudiaron sus derrotas con más disciplina que sus victorias. Los mejores empresarios no son los que nunca tuvieron un negocio que falló, son los que extrajeron más lecciones de cada fracaso y las aplicaron al siguiente intento. Los mejores artistas no son los que crearon obras perfectas desde el primer intento, son los que produjeron decenas, a veces cientos de obras mediocres antes de crear algo extraordinario. El fracaso fue el maestro en todos esos casos. Hay un principio que fue popularizado por Brian Tracy al explicar la diferencia entre las personas que alcanzan sus metas y las que no. Las personas exitosas están dispuestas a hacer lo que las personas no exitosas no están dispuestas a hacer, especialmente cuando no tienen ganas de hacerlo. Y una de esas cosas es enfrentarse al fracaso repetidamente sin perder la convicción en el destino final. Esa disposición, esa voluntad de continuar incluso cuando el resultado inmediato no es el esperado, es la habilidad fundamental que separa a los que llegan de los que se quedan a mitad del camino. Pensemos en lo que significa realmente no rendirse. No significa no sentir miedo, no significa no sentir dolor, no significa que todo sea fácil y que nunca dudes. Significa que a pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de la duda, eliges dar el siguiente paso. Es un acto de voluntad consciente, es decidir, en el momento más difícil, que tu sueño vale más que tu comodidad, que tu futuro vale más que tu miedo, que la persona en la que quieres convertirte vale más que el dolor de seguir intentando. Y ese acto de voluntad, esa decisión de dar el siguiente paso cuando todo en ti quiere detenerse, tiene un efecto acumulativo extraordinario. Cada vez que eliges seguir adelante a pesar del miedo,
tu fe en ti mismo crece. Cada vez que superas un obstáculo que creías insuperable, tu imagen de lo que eres capaz de lograr se expande. Cada vez que te levantas después de una caída, tu mente registra que eres alguien que se levanta. Y esa identidad, la identidad de alguien que no se rinde, es uno de los activos más valiosos que puedes construir a lo largo de tu vida. Hablemos de algo que nadie te enseñó en la escuela, pero que es absolutamente fundamental para manejar el fracaso de manera efectiva: la gestión emocional. Cuando fracasas, la respuesta emocional es inmediata y poderosa. Hay vergüenza, hay frustración, hay tristeza, a veces hay enojo. Estas emociones son completamente normales y completamente humanas. El error que comete la mayoría de las personas es uno de dos extremos: o suprimen esas emociones, fingiéndose que no las sienten, o se sumergen en ellas de manera que se vuelven paralizantes. Ninguno de los dos extremos es útil. Lo que funciona es un proceso que los psicólogos llaman procesamiento emocional consciente. Primero, reconoces la emoción, la nombras, dices: siento vergüenza por haber fallado en esto, o siento frustración porque esperaba un resultado diferente. Nombrar la emoción reduce su intensidad de manera significativa. El cerebro, cuando puede categorizar una emoción, la maneja de manera mucho más eficiente que cuando esa emoción es una nube nebulosa de malestar sin nombre. Segundo, le das a esa emoción un tiempo y un espacio específico. No la suprimes, pero tampoco le permites que tome el control de todo. Te dices: voy a sentir esto ahora, lo voy a procesar, y luego voy a pasar a la siguiente fase. Esto puede sonar artificial al principio, pero con la práctica se convierte en una habilidad extraordinariamente valiosa. Tercero, cuando la intensidad emocional ha bajado lo suficiente, te haces las preguntas correctas. No las preguntas que te hunden, como ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿O qué tiene de malo en mí que no puedo lograrlo? Sino las preguntas que te abren posibilidades. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué haría diferente la próxima vez? ¿Qué parte de este proceso sí funcionó y puedo conservar? ¿Qué recurso o información necesito que todavía no tengo? La calidad de las preguntas que te haces determina la calidad de las respuestas que obtienes. Y las respuestas que obtienes determinan las acciones que tomas. Las acciones que tomas determinan los resultados que consigues. Todo comienza con las preguntas que eliges hacer. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocas personas consideran cuando piensan en el fracaso. El fracaso como protección. Suena paradójico, lo sé, pero muchos de los fracasos más dolorosos de tu vida te protegieron de algo peor que podría haber ocurrido si hubieras tenido éxito en el momento equivocado. El negocio que no funcionó cuando tenías 20 años puede haberte protegido de un camino que no era el correcto para ti. La relación que no prosperó puede haberte liberado para encontrar algo genuinamente mejor. El trabajo que perdiste puede haberte empujado exactamente hacia donde necesitabas ir. Esto no es conformismo, no es resignación, no es decirte que todo pasa por alguna razón mística que escapa a tu comprensión. Es simplemente reconocer que cuando miras hacia atrás en tu vida, muchos de los momentos que en su día parecieron los peores resultaron ser puntos de inflexión hacia algo mejor. Y esa perspectiva, la capacidad de ver el potencial oculto en las adversidades, es una de las características más consistentes de las personas que terminan construyendo vidas extraordinarias. El presidente Abraham Lincoln fracasó en los negocios a los 21 años. Perdió una elección para la legislatura estatal a los 22. Sus negocios fracasaron de nuevo a los 24. Su prometida murió cuando tenía 26 años. Sufrió una crisis nerviosa a los 27. Perdió la carrera al Congreso a los 34. Perdió la carrera al Senado a los 45. Perdió la carrera a la vicepresidencia a los 47. Perdió otra carrera al Senado a los 49. Y fue elegido presidente de los Estados Unidos a los 51. Si Lincoln se hubiera rendido en cualquiera de esos puntos y habría tenido toda la justificación del mundo para hacerlo, la historia de América sería completamente diferente. Pero no se rindió, y ese hombre que encadenó fracasos durante décadas
se convirtió en uno de los líderes más admirados en la historia de la humanidad. La historia de Lincoln no es una excepción, es un patrón. Cuando estudias las biografías de las personas que lograron cosas verdaderamente extraordinarias, encuentras invariablemente ese mismo patrón: adversidades repetidas, derrotas aparentemente definitivas, momentos en que todo parecía perdido, seguidos de una determinación renovada y finalmente de un éxito que muchos consideraron imposible. No es coincidencia, es la naturaleza misma del proceso de crecer hacia algo grande. Existe un concepto que me parece fundamental para entender por qué algunas personas eventualmente tienen éxito después de múltiples fracasos, mientras otras se quedan atascadas: la mentalidad de crecimiento. Este concepto, desarrollado por la psicóloga Carol Dweck, después de décadas de investigación, distingue entre dos tipos de mentalidades. La mentalidad fija cree que las capacidades son inmutables, que naciste con cierto nivel de inteligencia, talento y habilidad, y que ese nivel es esencialmente permanente. La mentalidad de crecimiento, en cambio, cree que las capacidades son desarrollables, que con el esfuerzo, la práctica y las estrategias correctas puedes mejorar en prácticamente cualquier área de tu vida. La persona con mentalidad fija interpreta el fracaso como evidencia de sus limitaciones. Dice: fallé porque no soy suficientemente inteligente, o porque no tengo el talento necesario, o porque simplemente no nací para esto. Y dado que cree que esas limitaciones son permanentes, la única conclusión lógica es dejar de intentarlo. La persona con mentalidad de crecimiento interpreta el fracaso de manera radicalmente diferente. Dice: fallé porque todavía no he desarrollado las habilidades necesarias, o porque todavía no encontré la estrategia correcta, o porque todavía me falta información que necesito adquirir. Y dado que cree que esas brechas son superables con el esfuerzo correcto, la conclusión es seguir trabajando. El descubrimiento más fascinante de la investigación de Dweck es que la mentalidad de crecimiento no es solo una actitud positiva. Tiene consecuencias concretas y medibles en el desempeño. Los estudiantes con mentalidad de crecimiento mejoran consistentemente con el tiempo, incluso cuando comienzan en un nivel inferior al de sus compañeros con mentalidad fija. Los atletas con mentalidad de crecimiento recuperan más rápido de las lesiones. Los empresarios con mentalidad de crecimiento construyen negocios más sólidos a largo plazo, no porque sean más talentosos en el sentido tradicional, sino porque su relación con el aprendizaje y el fracaso es fundamentalmente diferente. Y lo más importante, la mentalidad de crecimiento se puede desarrollar. No es algo con lo que naciste o no naciste. Es una manera de interpretar el mundo que puedes practicar y fortalecer. Cada vez que te sorprendes pensando que algo es imposible para ti, puedes elegir reformularlo. En lugar de decir no puedo hacer esto, di todavía no puedo hacer esto. Ese pequeño todavía cambia todo. Convierte una declaración sobre tus límites en una declaración sobre tu estado actual de desarrollo. Y el estado actual puede cambiar. Quiero que pensemos juntos en algo que rara vez se discute cuando se habla del fracaso: el papel del entorno. Las personas que te rodean tienen una influencia enorme en cómo interpretas tus fracasos y en tu disposición a intentarlo de nuevo. Si estás rodeado de personas que interpretan el fracaso como vergüenza, que te dicen que mejor no arriesgues, que te recuerdan constantemente lo que salió mal, es tremendamente difícil mantener una perspectiva constructiva. Por el contrario, si estás rodeado de personas que ven el fracaso como parte del proceso, que celebran el intento tanto como el resultado, que te apoyan cuando caes y te animan cuando dudas, el camino se vuelve incomparablemente más fácil. Esto no significa que debas rodearte solo de personas que te digan que todo lo que haces está perfecto. Eso no te sirve para nada. Lo que necesitas son personas que te digan la verdad con amor. Personas que señalen los errores sin destruirte. Personas que crean en tu potencial incluso cuando tú mismo no lo ves con claridad. Ese tipo de entorno es uno de los recursos más valiosos que cualquier persona puede tener, y vale la pena invertir tiempo y energía en construirlo deliberadamente.
Si en este momento tu entorno no te apoya de esa manera, eso no significa que estés condenado. Significa que tienes que ser más cuidadoso sobre dónde buscas esa validación y ese apoyo. Los libros, los podcasts como este, las comunidades de personas que comparten tus valores y tu visión, los mentores que ya han recorrido el camino que tú quieres recorrer, todo esto puede complementar o incluso compensar un entorno inmediato que no es ideal. No estás solo en esto, aunque a veces el fracaso se sienta como la experiencia más solitaria del mundo. Hablemos ahora de algo que es absolutamente crítico y que pocas personas implementan con consistencia: el análisis post-fracaso. Cuando algo sale mal, la reacción más común es querer alejarse lo más posible de la experiencia. El dolor es tan real que la mente busca escapar, no analizar. Pero precisamente ese análisis que queremos evitar es el que convierte el fracaso en información valiosa. El análisis post-fracaso efectivo tiene varias fases. La primera, y esto es fundamental, debe ocurrir después de que la carga emocional ha bajado lo suficiente. No en el momento inmediato del fracaso, cuando las emociones están en su punto más alto y el pensamiento racional está más comprometido. Espera, dale tiempo a tu sistema nervioso para calmarse. Después, cuando estés en un estado más estable, hazte un conjunto específico de preguntas. ¿Qué salió exactamente como lo esperaba? Hay que empezar por lo que funcionó, no por lo que falló. Esto puede parecer contraintuitivo, pero tiene un propósito muy claro. Te ayuda a identificar los elementos que puedes conservar y sobre los cuales puedes construir. Muy raramente un fracaso es total. Generalmente hay componentes que funcionaron correctamente y que se pueden preservar. Luego, ¿qué no salió como esperaba? Y aquí sé específico. No digas todo salió mal. Identifica los elementos concretos que no funcionaron. ¿Fue la estrategia? ¿El momento elegido? ¿Los recursos disponibles? ¿Las habilidades que necesitabas y no tenías? ¿La información que tenías y resultó ser incorrecta? ¿Las personas involucradas? Entre más específico seas, más útil será el análisis. Después, ¿qué suposiciones hice que resultaron ser incorrectas? Esta es quizás la pregunta más poderosa de todas. Los fracasos generalmente tienen una o varias suposiciones incorrectas en su raíz. Supuse que el mercado quería esto. Supuse que la persona reaccionaría de cierta manera. Supuse que podría completar el proyecto en ese tiempo con esos recursos. Supuse que mi competencia haría tal cosa. Identificar las suposiciones incorrectas te ayuda a no repetirlas. Y finalmente, dado todo lo anterior, ¿qué haría diferente la próxima vez? No como una forma de fustigarte, sino como un ejercicio genuinamente constructivo de planificación. Estás tomando la información que el fracaso te dio y la estás convirtiendo en sabiduría aplicable. Eso es exactamente lo que hacen las personas que eventualmente tienen éxito. Quiero contarte algo sobre la naturaleza del tiempo y el fracaso que puede cambiar completamente tu perspectiva. Cuando estamos en medio del fracaso, el tiempo parece congelado. El dolor parece eterno. La distancia entre donde estás y donde quieres estar parece insalvable. Pero el tiempo tiene una propiedad extraordinaria. Todo lo que parece catastrófico hoy parece mucho más manejable después de que pasan semanas, meses, años. Las personas que han vivido las derrotas más dolorosas en la vida y han sobrevivido para contarlo, invariablemente describen el mismo fenómeno. Lo que en su momento les pareció el fin del mundo, con el tiempo resultó ser el principio de algo mejor. Esto no es un cliché vacío, es neurológicamente real. Nuestro cerebro procesa el dolor emocional de la misma manera que procesa el dolor físico. Y tal como el dolor físico disminuye con el tiempo a medida que el cuerpo sana, el dolor emocional también disminuye. La perspectiva que tenemos del fracaso a los 6 meses de haberlo vivido es radicalmente diferente a la perspectiva que teníamos el día en que ocurrió. Y esa perspectiva futura, esa versión más serena y más clara de ti mismo que existirá en el futuro, ya tiene las respuestas que estás buscando ahora.
Solo necesitas darle tiempo para llegar. Ahora hablemos de perseverancia, porque hay algo sobre este concepto que es fundamental y frecuentemente malentendido. La perseverancia no es simplemente seguir haciendo lo mismo con más fuerza. Eso, en muchos casos, no es perseverancia, es terquedad. Y la terquedad sin reflexión puede llevarte a golpear la misma pared una y otra vez sin progreso. La verdadera perseverancia implica claridad sobre el destino, combinada con flexibilidad sobre el camino. Sabes exactamente a dónde quieres llegar y estás absolutamente comprometido con llegar ahí, pero estás dispuesto a cambiar la ruta, la estrategia, el método, la velocidad, los recursos, todo lo que sea necesario para adaptarte a los obstáculos que encuentres en el camino. Piensa en un capitán de barco que quiere llegar de un puerto a otro. Si el viento está en contra, no abandona el viaje. Tampoco sigue intentando navegar directamente hacia su destino, ignorando el viento. Ajusta las velas, cambia el ángulo, aprovecha las corrientes disponibles. Usa el viento que está disponible, aunque venga de una dirección diferente. El destino no cambia. La ruta sí. Esa es la perseverancia inteligente. En tu propia vida, ¿cuántas veces has confundido el método con el destino? ¿Cuántas veces te has aferrado a una manera específica de hacer algo cuando lo que realmente importa es el resultado final, no la ruta particular que tomaste para llegar ahí? La rigidez en el método es una de las principales razones por las que las personas capaces y dedicadas no logran llegar donde quieren llegar. Se enamoraron de la estrategia cuando deberían haberse enamorado del objetivo. Uno de los ejemplos más fascinantes de perseverancia inteligente es la historia de la empresa que hoy conocemos como YouTube, precisamente el medio en el que estás viendo este video. Sus fundadores comenzaron con una idea muy diferente a lo que YouTube se convirtió. Originalmente la concibieron como un sitio de citas donde las personas podían subir videos para presentarse. Eso no funcionó. Pero en lugar de abandonar la plataforma de video que habían construido, observaron lo que los usuarios estaban haciendo con ella y ajustaron la visión. Los usuarios estaban subiendo todo tipo de videos, no solo videos de citas. Y desde esa observación, desde esa disposición a dejar ir la idea original y abrazar lo que realmente estaba surgiendo, nació la plataforma que hoy tiene más de 2.000 millones de usuarios. La capacidad de pivotar, de reconocer cuando una dirección específica no está funcionando y de ajustar el rumbo sin perder de vista el objetivo más amplio, es una habilidad que vale la pena cultivar deliberadamente. Y cultivarla requiere algo que no siempre es fácil: soltar el apego al plan original. El apego al plan original es un fenómeno psicológico real que los economistas llaman la falacia del costo hundido. Seguimos invirtiendo en algo porque ya hemos invertido mucho en ello, incluso cuando la evidencia sugiere claramente que no está funcionando. Seguimos en un camino equivocado porque sentiría como una derrota admitir que era el camino equivocado. Pero esa lógica te mantiene atrapado. El tiempo, el dinero, la energía que ya invertiste no vuelven independientemente de lo que hagas ahora. La única pregunta relevante es, dado lo que sé hoy, ¿cuál es la mejor decisión a partir de este momento? Cuando puedes responder esa pregunta honestamente, sin el peso del ego y del apego al camino que ya recorriste, tus decisiones mejoran radicalmente. A veces la mejor decisión es seguir en el mismo camino con más determinación. A veces es hacer un ajuste en la estrategia. Y a veces, sí, es reconocer que ese camino particular no te lleva donde quieres ir y explorar una ruta diferente hacia el mismo destino. Ninguna de esas decisiones es rendirse. Las tres son formas de perseverancia inteligente. Hablemos de algo que es absolutamente esencial, pero que pocas veces se menciona en conversaciones sobre el fracaso y la perseverancia: el cuidado de la energía. No puedes perseverar, no puedes aprender de tus fracasos, no puedes implementar lo que aprendes si estás operando desde un estado de agotamiento total. La perseverancia requiere energía, y la energía requiere cuidado deliberado. Hay personas que interpretan el no rendirse como trabajar 18 horas al día
todos los días, sin descanso, sin recuperación, sin espacio para respirar. Y eventualmente llegan a un punto de colapso que es mucho más paralizante que cualquier fracaso que habrían encontrado si hubieran gestionado su energía de manera más inteligente. El esfuerzo sostenido a largo plazo requiere ritmos, requiere períodos de alta intensidad seguidos de períodos de recuperación, requiere dormir bien, moverse, nutrir el cuerpo, mantener las relaciones que te dan energía en lugar de drenarla. Los mejores atletas del mundo no entrenan sin parar. Sus períodos de descanso son tan parte del plan como sus períodos de entrenamiento, porque saben que la recuperación no es el opuesto del rendimiento. La recuperación es parte del rendimiento. Es durante el descanso que los músculos se reparan y se fortalecen. Es durante el sueño que el cerebro consolida lo que aprendió durante el día. La misma lógica aplica a cualquier proyecto o meta de tu vida. Cuando estás agotado, cuando llevas semanas o meses operando al límite sin tiempo para recuperarte, tu capacidad de ver con claridad se compromete. Los problemas parecen más grandes de lo que son. Las soluciones parecen menos accesibles de lo que son. El futuro parece más sombrío de lo que realmente es. Y en ese estado de agotamiento es cuando el pensamiento de rendirse se vuelve más seductor, porque la mente busca cualquier manera de aliviar la presión. Date permiso de descansar, no porque seas débil, sino porque sabes que el juego es largo y que la maratón requiere un ritmo diferente al sprint. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con el significado. Uno de los factores más poderosos para mantener la perseverancia frente al fracaso es tener una razón profunda por la que haces lo que haces. Cuando tu objetivo está conectado a un propósito que trasciende el objetivo mismo, cuando hay un porqué que va más allá del dinero, el reconocimiento o el éxito personal, tu capacidad de resistir la adversidad se multiplica. Los estudios sobre supervivencia en condiciones extremas muestran consistentemente que las personas que sobreviven a circunstancias devastadoras tienen algo en común. Tienen una razón para vivir que va más allá de ellos mismos. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración nazis, describió este fenómeno con una claridad devastadora en su obra. La persona que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Esa es una verdad que no aplica solo a las circunstancias más extremas de la historia humana. Aplica igualmente a los fracasos cotidianos que enfrentamos en la persecución de nuestras metas. Cuando tu proyecto fracasa pero tu propósito sigue intacto, el fracaso duele pero no destruye, porque sabes que el proyecto era solo un vehículo y que si ese vehículo se rompe, puedes construir otro. El propósito sigue ahí. La razón profunda sigue siendo válida. Y esa certeza te da la base desde la cual levantarte. Por eso te invito a que hagas este ejercicio. Piensa en la meta que más te importa en este momento. Ahora hazte la pregunta, ¿por qué quiero esto? Y cuando tengas una respuesta, hazte la misma pregunta de nuevo. ¿Por qué eso es importante para mí? Y otra vez, ¿por qué? Sigue profundizando hasta que llegues a una respuesta que te mueva emocionalmente, que te llene de energía, que se conecte con algo que sientes en el centro de quién eres. Esa es tu razón profunda. Ese es el ancla que te va a mantener firme cuando el camino se ponga difícil. Ahora quiero explorar contigo el tema del apoyo social, porque creo que es uno de los aspectos más subestimados del proceso de levantarse después del fracaso. Vivimos en una cultura que glorifica al individuo solitario, que triunfa contra todo pronóstico, solo con su fuerza de voluntad y su determinación. Y aunque esas historias son inspiradoras, presentan una imagen incompleta de cómo funciona realmente el éxito. Detrás de casi cada gran logro hay una red de apoyo. Hay personas que creyeron cuando tú no creías. Hay mentores que compartieron sabiduría que acortó tu camino. Hay colaboradores que complementaron tus fortalezas y compensaron tus debilidades. Hay personas que simplemente estuvieron ahí en los momentos oscuros para recordarte que no eras invisible. Pedir ayuda no es una señal de debilidad, es una estrategia inteligente. Las personas más exitosas del mundo son generalmente las más capaces de construir redes de colaboración,
de encontrar mentores, de rodearse de personas que los complementan. Esto no disminuye sus logros, los amplifica, porque los logros que son posibles cuando cuentas con el apoyo correcto son incomparablemente mayores que los que puedes lograr completamente solo. Si estás pasando por un fracaso ahora mismo, una de las cosas más importantes que puedes hacer es conectar con alguien que haya pasado por algo similar. No para que te dé las respuestas que no tienes, sino simplemente para recordar que lo que estás viviendo es parte de la experiencia humana, para saber que alguien llegó al otro lado, para tener un mapa, aunque sea aproximado, del territorio que estás cruzando. Ese tipo de conexión tiene un valor que difícilmente puede sobreestimarse. Existe también otra dimensión del fracaso que raramente se menciona, pero que es tremendamente importante: el fracaso como señal de que estás arriesgando lo suficiente. Si nunca fracasas, hay una probabilidad muy alta de que no estés tomando los riesgos necesarios para crecer. El fracaso es evidencia de que saliste de tu zona de comodidad, de que intentaste algo que no estabas seguro de poder lograr, de que apostaste por una posibilidad que no era garantizada. Y ese tipo de audacia, aunque no siempre produce el resultado inmediato que esperas, siempre produce crecimiento. La zona de comodidad es un lugar seductor. Todo en ella es familiar, predecible, seguro. Pero también es el lugar donde nada nuevo puede ocurrir, donde el crecimiento se detiene, donde la vida se vuelve una repetición de lo que ya fue en lugar de una exploración de lo que puede ser. El fracaso, aunque duele, es la confirmación de que has cruzado la frontera de lo conocido hacia el territorio de lo posible. Y en ese territorio es donde viven todas las cosas extraordinarias que quieres crear. Pensemos en la gestión del tiempo y el fracaso, porque hay una conexión que es crítica y que pocas personas reconocen. Cuando fracasamos, tendemos a pensar en términos de todo lo que perdimos: el tiempo invertido, los recursos gastados, las oportunidades que no aprovechamos. Y esa perspectiva, aunque comprensible, es la que más nos inmoviliza, porque el tiempo que ya pasó no vuelve. Los recursos que ya se gastaron no regresan. Las oportunidades del pasado no se recuperan. Entonces, si toda tu energía está puesta en lo que perdiste, estás viviendo hacia atrás cuando necesitas vivir hacia adelante. La perspectiva que cambia todo es esta: lo que tienes ahora es lo que tienes, el tiempo que tienes delante, los recursos que todavía están disponibles, las posibilidades que todavía existen, el conocimiento que adquiriste a través de la experiencia del fracaso. Todo eso es tuyo ahora mismo. La pregunta no es qué perdí, sino qué tengo y qué puedo hacer con ello. Esa pregunta te mueve de la parálisis a la acción, del pasado al futuro, de la victimización a la agencia. Y hablando de agencia, quiero que consideremos algo que es fundamental: la diferencia entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Una gran parte del sufrimiento que experimentamos después del fracaso viene de obsesionarnos con variables que no estaban bajo nuestro control. El mercado cambió inesperadamente. La persona en quien confiaste no cumplió. Ocurrió algo imprevisto que nadie podría haber anticipado. Son variables reales, son factores que contribuyeron al fracaso, pero son factores sobre los que no tenías control. Gastar energía mental en lamentarte por variables que no podías controlar es como golpear una pared esperando que la pared se mueva. La pared no se va a mover. Lo que sí se puede mover eres tú. Lo que sí puedes ajustar son las variables que están dentro de tu esfera de influencia: tu respuesta al evento, tu estrategia ajustada, tus habilidades mejoradas, tu perspectiva renovada, tu siguiente acción. Los estoicos, los filósofos de la antigüedad clásica, cuya sabiduría resulta extraordinariamente relevante para el mundo moderno, tenían un concepto que llamaban el dicotomía del control. La idea central es simple pero profunda. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Las primeras son nuestras opiniones, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras acciones. Las segundas son el cuerpo, la reputación, el dinero,
las posiciones de poder. Invertir tu energía en lo que depende de ti y aceptar con ecuanimidad lo que no depende de ti es la fórmula para una paz mental que ninguna circunstancia externa puede quitarte. Aplicado al fracaso, esto significa algo muy práctico. Analiza lo que pasó. Identifica claramente qué parte estuvo dentro de tu control y qué parte no. Sobre lo que estuvo dentro de tu control, aprende y ajusta. Sobre lo que no estuvo dentro de tu control, practica la aceptación. No la resignación pasiva, sino la aceptación activa que te libera para concentrar tu energía en lo que sí puedes hacer ahora. Voy a hablarte de algo que puede parecer contracultural en un mundo que constantemente nos dice que debemos movernos rápido, que el tiempo es oro, que debemos producir más, conseguir más, ser más. Y es esto. A veces la respuesta más inteligente al fracaso es hacer menos, no más. Es reducir, simplificar, concentrarse en lo esencial. Cuando hemos fracasado después de un periodo de expansión, de múltiples proyectos simultáneos, de demasiadas cosas en marcha al mismo tiempo, a veces el error no fue que algo específico salió mal. El error fue la dispersión misma. La concentración es uno de los activos más poderosos que tienes. Cuando concentras toda tu energía, todos tus recursos, toda tu atención en una sola cosa, en la cosa más importante, tu capacidad de progreso se multiplica de manera extraordinaria. Pero vivimos en un mundo diseñado para dispersar la atención. Las notificaciones, las redes sociales, el bombardeo constante de información, las distracciones interminables. Y en ese entorno, la concentración sostenida es cada vez más rara y cada vez más valiosa. Después de un fracaso, considera la posibilidad de simplificar, de preguntarte qué es lo único más importante en lo que deberías concentrarte. No las 10 cosas importantes, la una cosa más importante, y luego darte completamente a esa cosa. La productividad no viene de hacer más cosas, viene de hacer las cosas correctas con la profundidad y la dedicación que merecen. Quiero hablarte ahora de la gratitud y su relación con la recuperación del fracaso, porque esto puede sorprenderte. La gratitud no es solo una práctica espiritual o filosófica, es una herramienta neurológica con efectos medibles en el cerebro. Cuando practicas la gratitud de manera genuina, tu cerebro libera neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo, reducen la ansiedad y amplían la perspectiva. Desde ese estado ampliado, puedes ver posibilidades que desde el estado contraído del sufrimiento son invisibles. Practicar la gratitud después de un fracaso no significa fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa buscar deliberadamente las cosas que siguen siendo verdad, positivas y valiosas, incluso en medio de la derrota. Todavía tienes salud, todavía tienes personas que te quieren, todavía tienes un cerebro capaz de aprender, todavía tienes experiencia que nadie puede quitarte. Todavía tienes la posibilidad de un mañana diferente. Ese inventario de lo que sigue siendo verdadero y valioso no niega el dolor del fracaso, lo equilibra, y en ese equilibrio puedes encontrar la energía para el siguiente paso. Los investigadores que estudian la psicología positiva han encontrado algo fascinante. Las personas que practican la gratitud de manera regular no solo son más felices en promedio, son más resilientes cuando enfrentan adversidades, se recuperan más rápido de los eventos negativos, mantienen una perspectiva más amplia y más útil durante las crisis. La gratitud no es una respuesta sentimental a los buenos tiempos, es una herramienta práctica para navegar los malos tiempos. Ahora voy a contarte algo sobre el fracaso y la identidad que considero uno de los puntos más importantes de todo lo que hemos discutido hoy. Uno de los errores más devastadores que podemos cometer cuando fracasamos es fusionar el fracaso con nuestra identidad. Decir, o peor aún creer, soy un fracasado. Esas dos palabras tienen el poder de redefinir cómo nos vemos a nosotros mismos de una manera que afecta cada aspecto de nuestra vida. Hay una diferencia enorme, aunque a veces invisible en el momento del dolor, entre decir fracasé en esto y decir soy un fracasado. La primera es una descripción de un evento específico. La segunda
es una declaración de identidad, y la identidad que adoptamos determina las acciones que tomamos, las oportunidades que vemos, los riesgos que estamos dispuestos a correr, la calidad de vida que creemos merecer. Tú no eres tu fracaso. Eres la persona que tuvo el valor de intentar algo. Eres la persona que aprendió algo valioso de lo que pasó. Eres la persona que tiene la capacidad de levantarse y elegir qué hacer a continuación. Esa es tu identidad real. La persona que intenta, aprende y elige, no la suma de los resultados específicos que has conseguido hasta este momento. Cuando proteges esta distinción, cuando te niegas a dejar que un fracaso te defina como persona, preservas el recurso más valioso que tienes, tu autoconcepto como alguien capaz, digno y en constante evolución. Desde ese autoconcepto, el siguiente intento es posible. Desde la identidad de fracasado, el siguiente intento se convierte en algo que confirmarías lo que ya crees sobre ti mismo, y ese miedo a la confirmación puede paralizarte indefinidamente. Hablemos de la persistencia y de por qué funciona, más allá de la simple acumulación de intentos. Hay algo que ocurre en el cerebro cuando persistes a pesar de la adversidad que va mucho más allá de la simple práctica de una habilidad. Construyes lo que los neurocientíficos llaman densidad de mielina alrededor de los circuitos neuronales asociados con la perseverancia misma. La mielina es la sustancia que recubre las fibras nerviosas y hace que las señales viajen más rápido y con más eficiencia. Cada vez que practicas una conducta, cada vez que eliges seguir adelante en lugar de detenerte, esos circuitos se mielinizan más, haciéndote literalmente más capaz de perseverar en el futuro. Esto significa que la perseverancia es, en el sentido más literal del término, una habilidad neurológica. Se entrena, se desarrolla, se fortalece con la práctica, y cada pequeño acto de perseverancia, cada vez que te levantas después de una caída, aunque sea solo para dar un pequeño paso, contribuye a ese desarrollo neurológico. No hay acto de perseverancia demasiado pequeño para contar. Cada uno importa. Quiero que pensemos juntos en el concepto del momentum, porque es algo que puede transformar tu relación con el fracaso y con el proceso de levantarte. El momentum es la energía que se genera cuando empiezas a moverte y que se fortalece a medida que sigues moviéndote. Físicamente, un objeto en movimiento requiere menos energía para mantenerse en movimiento que para empezar a moverse desde el reposo. El principio es el mismo en la vida humana. Cuando estás en un periodo de avance, de crecimiento, de victorias consecutivas aunque sean pequeñas, cada acción se vuelve un poco más fácil que la anterior porque el momentum te lleva. Pero cuando el fracaso detiene ese momentum, el esfuerzo para volver a ponerse en marcha parece enorme. Y ese es el momento en que más importa el primer paso. No el paso grande, no el plan perfecto, no la estrategia definitiva. El primer paso, el más pequeño que sea concretamente posible. Los psicólogos tienen un nombre para este principio, el principio del progreso. La investigación de Teresa Amabile y Steven Kramer de la Universidad de Harvard demostró que el factor más poderoso para motivación y creatividad en el trabajo no es el dinero, no es el reconocimiento, no es las condiciones de trabajo, es la percepción de estar haciendo progreso, aunque ese progreso sea pequeño, hacia algo que importa. Cuando puedes ver que estás avanzando, aunque sea milímetro a milímetro, la motivación para continuar se sostiene y se fortalece. Aplicado al proceso de levantarte después de un fracaso, esto significa que necesitas encontrar maneras de crear pequeñas victorias lo más rápido posible. No necesariamente relacionadas directamente con lo que falló, pero relacionadas con el objetivo más amplio. Esas pequeñas victorias reconstruyen el momentum, restauran la confianza, reencaminan el cerebro hacia el modo de solución en lugar del modo de supervivencia. Voy a compartir contigo algo sobre el fracaso y la creatividad, porque la conexión entre ambos es más profunda y más interesante de lo que la mayoría de las personas imagina. Los investigadores han encontrado repetidamente que el fracaso y la experiencia de adversidad, cuando se procesan de manera constructiva,
son de los estímulos más potentes para la creatividad. Esto ocurre porque cuando el camino directo está bloqueado, el cerebro se ve obligado a buscar rutas alternativas. Y esa búsqueda de alternativas es la esencia misma del pensamiento creativo. Las personas que han vivido experiencias significativas de fracaso y las han procesado de manera constructiva, tienden a desarrollar una capacidad creativa de resolución de problemas que las personas que nunca han enfrentado adversidades significativas simplemente no tienen. Han aprendido muchas veces por necesidad a ver los problemas desde ángulos inesperados, a usar recursos de maneras no convencionales, a encontrar posibilidades donde otros solo ven obstáculos. El fracaso, procesado correctamente, es una incubadora de creatividad. Volvamos ahora a algo fundamental, el papel de la decisión en todo este proceso. Porque en última instancia, levantarse después del fracaso es una decisión. No una emoción que sientes espontáneamente, no un estado al que llegas cuando las circunstancias mejoran. Es una elección deliberada que haces, a veces en el momento que menos te apetece hacerla, de continuar hacia donde quieres ir. Y esa decisión, ese acto de voluntad, tiene un valor intrínseco que va más allá de cualquier resultado específico. Cuando eliges levantarte, cuando eliges no rendirte, cuando eliges dar el siguiente paso a pesar del dolor y la incertidumbre, te conviertes en la persona que puede hacer eso. Y esa identidad, esa capacidad demostrada, es algo que nadie puede quitarte y que te sirve en cada área de tu vida. Las decisiones que tomamos en los momentos difíciles son las que más nos definen. Cuando todo va bien, es fácil ser valiente, ser persistente, ser optimista. El verdadero carácter se revela en los momentos de adversidad. Y si en este momento de adversidad eliges no rendirte, si eliges usar el fracaso a tu favor en lugar de dejar que te defina, estás construyendo un carácter que te va a servir durante el resto de tu vida. Quiero hablar contigo de algo que tiene que ver con el largo plazo, porque vivimos en una época obsesionada con los resultados inmediatos, con la gratificación instantánea, con los cambios visibles a los 30 días. Y esa cultura de la inmediatez hace que el proceso de levantarse del fracaso sea aún más difícil, porque la recuperación y el crecimiento genuinos rara vez son procesos rápidos. Son procesos largos, a veces lentos, a veces invisibles en el corto plazo, pero extraordinariamente poderosos cuando los ves desde la perspectiva de años y décadas. Los bambúes son un ejemplo natural de este principio. Durante los primeros 4 años después de plantar una semilla de bambú, no ves prácticamente nada. El bambú está desarrollando un sistema de raíces subterráneo masivo y profundo. Está construyendo la fundación que le va a permitir crecer, y luego en el 5.º año puede crecer hasta 30 metros en cuestión de semanas. ¿El bambú fracasó durante 4 años? ¿O estaba simplemente haciendo el trabajo invisible que era necesario para el crecimiento extraordinario que vino después? Tu periodo de recuperación después de un fracaso puede sentirse exactamente igual, invisible, sin progreso aparente, como si nada estuviera cambiando. Pero debajo de la superficie, si estás procesando la experiencia de manera constructiva, si estás aprendiendo, ajustando, fortaleciendo las raíces, estás preparando el terreno para algo que cuando llegue será extraordinario precisamente porque tiene una fundación profunda. La paciencia con el proceso, no la resignación sino la paciencia activa que sigue trabajando aunque los resultados no sean visibles todavía, es una de las virtudes más raras y más valiosas en el mundo actual, y es precisamente esa rareza lo que la hace tan poderosa. La mayoría de las personas abandonan justo antes de que el bambú empiece a crecer. Necesito hablarte también de la diferencia entre el optimismo ingenuo y el optimismo realista, porque confundir ambos puede ser contraproducente. El optimismo ingenuo dice que todo va a salir bien sin importar lo que hagas, que el universo te protegerá, que si crees con suficiente fuerza, el resultado deseado llegará sin esfuerzo. Ese tipo de optimismo, aunque se siente bien, no prepara a las personas para los inevitables obstáculos del camino y puede llevar a una desilusión aún más profunda
cuando la realidad no coincide con las expectativas. El optimismo realista es algo completamente diferente. Reconoce que habrá obstáculos, sabe que el camino va a ser difícil en momentos, no niega los problemas, pero mantiene la convicción de que los problemas tienen solución, que los obstáculos se pueden superar, que el esfuerzo sostenido eventualmente produce resultados. Mantiene la esperanza no como una negación de la realidad, sino como una orientación hacia las posibilidades que existen dentro de esa realidad. El psicólogo Martin Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, encontró que las personas con lo que él llama estilo atributivo optimista no son las que niegan los problemas, son las que interpretan los eventos negativos como temporales en lugar de permanentes, como específicos en lugar de universales y como circunstanciales en lugar de personales. En lugar de decir, esto siempre me pasa, dicen, esto pasó esta vez. En lugar de decir, todo sale mal, dicen, esta cosa específica salió mal. En lugar de decir, yo soy el problema, dicen, estas circunstancias específicas contribuyeron a este resultado. Esas pequeñas diferencias en la interpretación tienen consecuencias enormes en la recuperación. La persona que ve el fracaso como permanente, universal y personal, ve pocas razones para intentarlo de nuevo. La persona que lo ve como temporal, específico y circunstancial, puede identificar claramente qué puede cambiar para que el próximo intento sea diferente. Vamos acercándonos al final de este recorrido, y quiero dejarte con algo que considero absolutamente esencial. La vida no te pide que nunca fracases. La vida te pide que nunca dejes de intentarlo. Esa distinción es todo. El fracaso es inevitable en cualquier camino que valga la pena recorrer. No es una posibilidad, es una certeza. Si persigues algo significativo, si te atreves a ir más allá de lo que ya sabe que puedes hacer, si apuestas por una visión que todavía no existe en la realidad, vas a encontrar fracasos en el camino. Es parte del territorio. Pero lo que hagas con esos fracasos, la manera en que los interpretes, las lecciones que extraigas de ellos, la velocidad con que te levantes, la sabiduría que acumules a través de ellos, eso sí es una elección. Y es la elección más importante que puedes hacer. Las personas más extraordinarias que han existido no fueron las que nunca cayeron, fueron las que, habiendo caído una y otra vez, encontraron siempre la manera de levantarse. Fueron las que convirtieron cada derrota en combustible, las que usaron cada obstáculo como una oportunidad para crecer más allá de lo que hubieran podido crecer sin él, las que mantuvieron encendida la llama del propósito incluso en las noches más oscuras. Y eso es exactamente lo que tú puedes hacer. No porque seas diferente a todos los demás, sino precisamente porque eres humano, porque tienes la misma capacidad que todos esos hombres y mujeres que enfrentaron lo imposible y encontraron la manera de seguir adelante. Esa capacidad vive en ti, siempre ha vivido en ti, y esta experiencia, por dolorosa que sea, está revelándotela. No te rindas. No porque el camino vaya a ser fácil, porque probablemente no lo será. No porque el éxito esté garantizado, porque nadie puede garantizarlo, sino porque la persona en que te conviertes cuando eliges seguir adelante a pesar de todo, es la persona que quieres ser. Porque esa versión de ti mismo, esa persona que no se rinde, que aprende de cada caída, que usa el fracaso como trampolín, esa persona puede construir cosas que hoy todavía no puedes imaginar. El fracaso no es el final de tu historia. Es uno de los capítulos más importantes. Y el próximo capítulo depende de lo que elijas hacer hoy. Elige levantarte. Elige aprender. Elige seguir adelante. Porque hay algo que solo tú puedes crear. Algo que el mundo está esperando. Y solo llegará si tú decides no rendirte. Todo lo que has construido hasta ahora, incluyendo las experiencias que más te dolieron, te ha traído exactamente hasta aquí. Y desde aquí, con todo lo que sabes, con toda la fuerza que has desarrollado sin siquiera darte cuenta, puedes llegar más lejos de lo que jamás imaginaste posible. El fracaso fue el maestro. Ahora tú eres el estudiante que aprendió.
Y la lección más importante de todas es esta. No estás definido por lo que pasó. Estás definido por lo que eliges hacer ahora. No te rindas. El mundo necesita lo que solo tú puedes dar. Y tú tienes exactamente lo que se necesita para darlo. Solo tienes que elegir seguir. Muchos años después, cuando mires hacia atrás desde el punto en que habrás llegado, verás este momento, este preciso instante en que elegiste no rendirte, como el punto de inflexión que lo cambió todo. No el día del gran triunfo. Este día, este momento de decisión en el que, a pesar de todo, elegiste seguir adelante. Y ese recuerdo valdrá más que cualquier trofeo, porque será la evidencia de quién eras cuando las cosas se pusieron difíciles, y sabrás con absoluta certeza que fuiste la persona que eligió no rendirse cuando habría sido fácil hacerlo. Eso es lo que te hace extraordinario. No el éxito que vendrá, sino la decisión que estás tomando ahora.